palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 11 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda en la producción: Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Arcanis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, RCR.TV, al aire en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El problema de la migración, bueno, producto de la crisis en Venezuela, ya es hemisférico. Venezuela se convierte en un problema hemisférico, es el titular del Nacional. Rechazan práctica de Maduro que viola el Estado de Derecho. Allen Chastanet, titula el Nacional, presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental, expresó preocupación por el éxodo de venezolanos. Eso supone una amenaza, esto está entre comillas, de seguridad para todos nosotros, ya que estamos viendo un aumento en el número de personas que emigran desde ese país. Ayer la Organización Internacional para la Migración presentó un plan con el fin de ayudar a las naciones latinoamericanas a manejar el flujo de venezolanos. Dio una cifra: 1.6 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años. Hay una fotografía de una avalancha de venezolanos en Medellín que, bueno, estaban acudiendo a esta jornada, saben ustedes, de censo en el registro administrativo de migrantes venezolanos que ha iniciado el gobierno colombiano. Venezuela va a estar en el tope de la agenda de la Cumbre de las Américas, lo confirmaba el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien advertía que su país no va a reconocer las elecciones presidenciales, al igual que España. Esto lo decía en rueda de prensa conjunta con Mariano Rajoy. A la cumbre no asiste el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esto por la crisis en Siria. Tampoco el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo confirmaba ayer. Apenas en febrero decía aquello de que llueve, truene o relampaguee, llegaré a la Cumbre de las Américas. Bueno, ayer decía lo contrario, retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela, por eso anoche decidí que no iba a ir a la cumbre. Y en la Asamblea Nacional se discutía también ayer, o se intentaba discutir, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, saben ustedes, para iniciar antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. El Nacional destaca que la Asamblea Nacional dividida sobre solicitud de enjuiciar a Nicolás Maduro, vinculación con el caso Odebrecht. De esto vamos a hablar y más con nuestro primer invitado, diputado Richard Blanco, diputado por Caracas, dirigente de Alianza al Bravo Pueblo, miembro de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un saludo para ti y para todos los amigos de Escucha, como siempre a sus órdenes. Por mucho interés de conversar sobre varios temas con nuestro invitado, le pediría una primera valoración acerca de lo que pasó ayer. Bueno, fue imposible discutir el punto, el argumento del presidente de la Asamblea Nacional es que no habían recibido notificación oficial del máximo tribunal en el exilio. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, en efecto, como jefe de la fracción 16 de julio, di una rueda de prensa acompañado por todos los parlamentarios que hacemos vida en esta fracción que, como ustedes saben, se constituyó a partir del 5 de enero de este año, y solicitamos que se incluyera, como tenía que hacerse, porque es una situación que llama la atención no solamente del pueblo de Venezuela, sino del mundo entero, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que designó la propia Asamblea Nacional, juramentamos en la Plaza Alfredo Sabel, que se incorporara en el orden del día. Hay técnicas legislativas, el reglamento lo establece, pedir una moción de urgencia, y bueno, eso fue lo que decidimos hacer. Luego el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Barbosa, invocó el artículo 111 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se establece
que si no se ha recibido la comunicación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, no se puede iniciar la discusión, el debate en la Asamblea Nacional. Nosotros entregamos, como fracción 16 de julio, lo que ya entendemos es público, notorio y comunicacional, que es la sentencia que todo el país ha leído a través de las redes sociales, además que la teníamos en físico, a la Secretaría se le entregó en presencia de todos los parlamentarios en la plenaria, en primer lugar, para darle un respaldo, quien es el Tribunal Supremo de Justicia, repito, legítimo de Venezuela. Y en segundo lugar, para que se iniciara, ayer no se iba a decidir absolutamente nada con relación a la sentencia, pero que se iniciara el procedimiento legislativo que constituía la comisión especial designada en plenaria y iniciar la lectura de ese documento para posteriormente elaborar el informe, y si hay méritos o no para enjuiciar al presidente de la República, en este caso nosotros por supuesto sabemos que hay de sobras méritos para enjuiciarlo, bueno, simplemente llevarlo a la plenaria y que la propia plenaria, con las 2/3 partes que las tenemos, bueno, simplemente ratificáramos la sentencia del actual Tribunal Supremo de Justicia. Desgraciadamente, para nosotros no se dio. El presidente dijo que al recibir la comunicación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que como todos sabemos, bueno, sesionó en Bogotá producto de las amenazas del actual régimen, iba a proceder a llamar a sesión para la discusión respectiva. Nosotros le estamos haciendo seguimiento y esperemos que al recibir la Junta Directiva esta comunicación, se convoque a todos los parlamentarios de Venezuela y podamos dar esta discusión. Se nombre la comisión especial, donde, por cierto, nosotros solicitamos que sea paritaria y donde demostramos que bueno, hay que hacerlo lo más rápido posible para darle respuesta a un pueblo que está ávido de que se solucione esta grave crisis que tenemos los venezolanos y, por supuesto, donde nosotros también deseamos participar en esta importante comisión para el destino de nuestra querida patria. Ahora, diputado, francamente los hechos que se denuncian en esta decisión, este antejuicio de mérito, son francamente graves. Estamos hablando del escándalo de corrupción más grande de América Latina y uno de los escándalos más grandes para Venezuela, el país que sufrió, según datos de la fiscal en el exilio, el mayor daño patrimonial. En la sentencia figuran hasta 13 obras inconclusas, en algunas se canceló anticipo, muchas hubo sobrefacturación. Todo esto está a lo largo y ancho del país: la línea 5 del Metro de Caracas, sistema de transporte masivo, Metro Cable Mariche, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, en fin. La pregunta que yo le hago es si hay consenso en la Asamblea Nacional para discutir seriamente el tema, para pronunciarse, además si se han puesto un plazo, porque las declaraciones del presidente del Parlamento no arrojaban claridad sobre este asunto. Él decía, es necesaria la mayoría calificada del Parlamento para que salga adelante el antejuicio de mérito que ha iniciado el máximo tribunal en el exilio. ¿Lo escuchamos? Bueno, nosotros estamos esperando que haya sinderesis y que todos los que fuimos electos el pasado 6 de diciembre del año 2015, bajo una expectativa del pueblo de Venezuela de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, estemos alineados para darle una respuesta lo más pronto a Venezuela, precisamente por lo que tú estás diciendo. Es uno de los hechos de corrupción con mayor vergüenza que hemos vivido, no solamente en Venezuela, sino en el hemisferio, sino en gran parte del mundo, de la tierra, porque simplemente las que se manejan son verdaderamente graves. Ahora bien, cada quien asuma su responsabilidad con el país, con la patria, con los ciudadanos. En el caso nuestro, nosotros, repito, fuimos muy categóricos en ese sentido. Yo realmente no voy a calificar aquí a nadie, no tengo por qué hacerlo. Yo veía ayer un ambiente
de preocupación en la Asamblea Nacional. Espero, aspiro, pretendo que sea producto precisamente, como lo dijo el señor Barbosa, que no había recibido la comunicación, no tengo por qué dudarlo. Ahora bien, al recibirla, hay que llamar inmediatamente a los diputados de la oposición venezolana, de la democracia venezolana, para iniciar este juicio que le vamos a hacer a un señor que lo único que le ha traído es desgracia a Venezuela, que nosotros hemos venido denunciando en estos tiempos de crisis que se han agudizado y donde el pueblo no puede seguir esperando. Por tal motivo, cada quien que asuma su responsabilidad. Nosotros creemos, aspiramos, repito, que podamos hacerlo lo más pronto posible y donde contemos con todos y cada uno de los votos de los diputados que fueron electos, repito, por la Unidad Democrática de Venezuela el pasado 6 de diciembre del 2015 y que además le demos cumplimiento también a lo que nosotros el pasado 16 de julio, ese plebiscito que nos indicó una ruta a seguir para salir de esta pesadilla y recuperar los valores, los principios de la democracia como tanto lo hemos hablado, María Alejandra. Yo espero que eso se produzca y le vamos a hacer seguimiento en los próximos días o en las próximas horas. Diputado, tengo que preguntarle porque este escándalo en toda América Latina ha salpicado de igual manera al gobierno y la oposición. Seguramente ha leído usted la información publicada en el portal armando.info dedicada al periodismo de investigación, según la cual el alcalde Ledesma, hoy en el exilio, dirigente de su organización, él recibió financiamiento de Odebrecht, según esta información, incluso inclinó la balanza a favor del ingreso de Venezuela al Mercosur con una intervención, una carta que envió a la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil, cuando así lo estaba promoviendo el gobierno del expresidente Chávez. Yo quisiera su reacción y su comentario en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Bueno, en primer lugar, no olvidemos que el alcalde metropolitano pasó más de 1000 días preso, ¿no? No sé si dentro de su casa tenía la posibilidad que el gobierno le permitiera hacer ese tipo de actos vandálicos de corrupción que afectaran a la nación. Y en segundo lugar, o en primer lugar también, las investigaciones que arrojen lo que tengan que arrojar. Yo confío plenamente en la pulcritud y en la honestidad de un hombre que le ha entregado su vida a la democracia en Venezuela. Antonio Ledesma es un líder, una reserva moral en nuestra patria, que cada vez que ha cumplido con funciones públicas lo ha hecho honrando el dinero de la gente para retribuírselos en obras y en servicios y darle mejor calidad de vida. De tal manera que nosotros rechazamos profundamente este tipo de acciones. Existen, por supuesto, instrumentos del propio régimen cobarde que hace precisamente este tipo de denuncias sin fundamento. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, que no desmerita la discusión que nosotros estamos dando con la diputada Gaby Arellano, que por el simple hecho de haber acudido al Tribunal Supremo de Justicia que se constituyó en Bogotá, hoy al parecer tiene por la CIPOL un auto de detención sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución para llenarle la inmunidad parlamentaria o para detener a un parlamentario venezolano. De tal manera que nosotros lo que requerimos con carácter de urgencia es iniciar esa investigación legislativa y, por supuesto, nosotros, mire, en el caso de Alianza Bravo Pueblo, en el caso de Antonio Ledesma, que hagan las críticas que quieran hacer. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario. Más bien, Antonio Ledesma, una persona que está en todo el mundo entero llevando la voz de libertad y de democracia en Venezuela, haciendo valer los principios de la Constitución de este país, visitando a todos los presidentes que están en este momento dándole un respaldo al pueblo de Venezuela, visitando las organizaciones internacionales que tienen que ver con los derechos humanos en Venezuela para que no se siga vulnerando al ciudadano que alza su voz por tener un nuevo país. Creo que es como muy difícil, ¿no?, que una persona que pueda estar involucrada en un hecho de corrupción esté visitando estas instituciones. Todo lo contrario,
de lo que ocurre. Le leo la nota, porque se refiere a hechos del año que se remontan al año 2008-2009. Dice Armando.info, este portal informativo, que el alcalde Antonio Ledesma, preso político, exiliado, bueno, hizo esfuerzos en la misma dirección de la empresa Odebrecht para lograr la inclusión de Venezuela al Mercosur. Por eso le digo que hay que ser bien inmoral. Sí, envió nota al Senado, pero también habría resultado beneficiado con el financiamiento que hizo esta empresa al gobierno y la oposición. Me da la impresión, por lo que usted nos dice, que usted no tiene información y duda que esto haya ocurrido, ¿correcto? No, claro que no tengo información. Ahora, sería bien inmoral y simplemente sería plantearlo como una cuestión lógica, que si una persona que está luchando porque se libere el país de esta pesadilla, de estos actos de corrupción reiterativos permanentes, está visitando a los presidentes, visitando todos los parlamentos del mundo, las organizaciones internacionales para denunciar, bueno, que involucrado en eso. Sería una cosa que de verdad, María Alejandra, conociendo como conocemos nosotros a Antonio Ledesma en Venezuela, no creo que eso tengamos que seguir planteándolo. Sin embargo, repito, aquí nosotros lo que necesitamos es que se produzca esta investigación lo más pronto posible para darle respuesta a Venezuela. Como también, por cierto, ayer nosotros, y aprovecho la oportunidad que nos dan a través de tu programa, hicimos entrega de una comunicación, la fracción 16 de julio, a la Secretaría y a la Presidencia, para tocar el tema que tampoco podemos olvidar, que es muy importante, que es la doble nacionalidad de Nicolás Maduro. Maduro es colombiano porque su mamá lo es, y el artículo 96 de Colombia prohíbe y establece claramente algunas condiciones. Maduro mintió bajo un documento público sobre la nacionalidad de su madre. Eso nosotros tenemos que investigarlo. Maduro no quiere enseñar su partida de nacimiento. Desde la fracción 16 de julio, desde la Asamblea Nacional, los venezolanos se lo han solicitado y él se hace de la vista gorda. Tenemos conocimiento porque el propio expresidente Pastrana de Colombia nos ha hecho entrega de documentos. Sus abuelos, los padres, los tíos son colombianos, aunque él los niegue, ahí están los documentos. Todo indica que el papá de Nicolás Maduro, por ejemplo, es colombiano, y cuando eso ocurre tanto en la legislación colombiana como en la venezolana, prohíbe tácitamente este señor ejerza las funciones de presidente de la República, y nuestra Constitución lo prohíbe, pero también prohíbe que no puede ser una persona que no sea venezolano presidente, y mucho menos, y es un llamado que yo hago a la Fuerza Armada Nacional, comandante de la Fuerza Armada venezolana. Por tal motivo, ayer, luego de la discusión que tuvimos con la Junta Directiva, digo discusión en el buen sentido de la palabra, para incorporar el tema el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo y su sentencia, también se introdujo este documento para que podamos entonces hacer un orden del día que permita atender los principales problemas políticos, que son los que están afectando, por supuesto, luego de los económicos, sociales, a el pueblo de Venezuela. Gracias, diputado Richard Blanco, como siempre, por atendernos, acompañarnos, diputado por Caracas, dirigente de Alianza Bravo Pueblo, jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio. Y bueno, sacábamos a colación el tema del financiamiento de esta empresa que se transformó en creó una gran estructura de sobornos, de delincuencia organizada, como han dicho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Financió por igual al gobierno y la oposición en varios países, no solo en Venezuela, según datos que han trascendido, insistimos, como lo ha publicado Armando.info. Ha aparecido el nombre de varios dirigentes de la oposición y también del gobierno que han recibido financiamiento a las campañas electorales desde el año 2008, pero era práctica común. En Colombia, bueno, se habla del presidente Santos, de Oscar Iván Zuluaga, que era de la oposición. En Brasil, bueno, el Partido de los Trabajadores, y también Michel Temer, actual presidente. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se habla de Keiko Fujimori. En fin, era una práctica común de esta empresa financiar por igual al gobierno y la oposición, y así garantizar, bueno, el acceso a contratos como los que obtuvo en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, a propósito del tema que nos ocupa, nos preguntan a través del Twitter Marianela Siger lo siguiente: ¿con qué mecanismos cuenta la Asamblea Nacional para que las instituciones del régimen acaten sus decisiones? Y estamos hablando de esta solicitud ante juicio de mérito, el inicio del proceso anunciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior y la respuesta que tiene que dar el Parlamento Nacional. Iniciamos conversación con nuestra siguiente invitada a partir de esta inquietud. Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña. Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantada en saludarte. Pues mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una respuesta a la inquietud de la señora Siger. Ella habla acerca de los mecanismos que pueden existir en nuestro país para que se cumplan este tipo de dictámenes en el caso de que la Asamblea Nacional dé curso a este antejuicio de mérito. ¿La escuchamos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que precisar es que cada órgano del poder público tiene las funciones que le son propias y efectivamente en el caso del antejuicio de mérito se requieren dos aprobaciones. Una ya está establecida, que fue la declaratoria de que hay mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República, que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia en pleno, y así se pronunció. En segundo lugar está la aprobación efectivamente de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, y esa, por cierto, esa aprobación que debe surgir de la Asamblea Nacional, en primer lugar no establece una mayoría calificada para el pronunciamiento, es decir, es una mayoría simple, y en segundo lugar, la única competencia que tiene desde el punto de vista político, por supuesto, porque ya jurídicamente el pronunciamiento ya se dio, es autorizar el enjuiciamiento. Ahora, la pregunta está, yo creo que más importante que decir quién lo va a ejecutar, es que la Asamblea Nacional se pronuncie en un sentido o en otro. Lo que estoy observando es que, en primer lugar, para cuándo estaría convocada la sesión especial. Eso necesita la designación de una comisión que
prepare el pronunciamiento para ser sometido a la votación de la Asamblea Nacional, y una vez que ese pronunciamiento se da, sucede algo bastante trascendente para la normativa venezolana, y es que el Código Orgánico de Procedimiento Penal establece que una vez que se declare, que se autorice pues la continuación del juicio, el presidente, en este caso Nicolás Maduro, queda inhabilitado para desempeñar las funciones de presidente, es decir, desde el mismo momento que haya el pronunciamiento de la Asamblea, él deja de poder desempeñar el cargo de presidente mientras dure el proceso. Ahora, el que yo pueda decirle cuáles son los mecanismos que hay que cumplir, bueno, eso nos sitúa en un escenario en el cual o se cumplen las decisiones de los poderes públicos o no se cumplen. Si no se cumplen, bueno, estamos constatando una vez más que no estamos en democracia. Esa es la realidad objetiva que tenemos que tener presente. Que la Asamblea tenga un cuerpo militar para hacer cumplir la decisión, obviamente, tanto quien hace la pregunta como yo, sabemos que eso no es así. En una democracia, los actos de los poderes públicos deben ser ejecutados mientras no sean declarados inconstitucionales o nulos. En consecuencia, tienen que ser acatados, y de no ser acatado, obviamente, comprobaríamos una vez más cómo estamos fuera del sistema democrático. Quisiera escuchar su comentario y su reacción ante las declaraciones del fiscal designado al margen de la Constitución, Tarek William Saab. Él decía que estos magistrados ridiculizan el sistema de justicia en nuestro país, y lo cierto es que, bueno, hablamos de un funcionario designado por la constituyente comunal al margen de lo que establece nuestra Carta Magna, tomando en cuenta que hablamos de atribuciones que corresponden solo a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, pero quisiera su reacción en torno a este tema. Él incluso ha pedido enjuiciar a estos magistrados. ¿La escuchamos? Bueno, los magistrados que están designados por la Asamblea Nacional, juramentados por la Asamblea Nacional, que tuvieron que salir del país precisamente por la persecución y la cárcel que hasta en uno de ellos recayó, muestra, bueno, el talante no democrático del régimen. Lo mismo le sucedió al ejercicio de la fiscal general de la República. Yo creo que la actitud del gobierno, que se le ha puesto un poco pequeño al mundo desde el punto de vista jurídico y democrático, no es otro que tratar de desprestigiar a todo aquel que se salga, vamos a llamarlo así, de la línea institucional paralela que ellos mismos han creado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, frente a esta sentencia ha estado muy pasiva, y sorprende un poco cuando el pensamiento de cualquier venezolano es cómo se iba a activar la Asamblea Nacional Constituyente frente a una decisión de un tribunal legítimo, y es legítimo en la medida en que precisamente la estructura de poder que inclusive está en el actual TSJ, que sería ilegítimo, porque precisamente la ilegitimidad del tribunal de aquí es la usurpación que los magistrados actuales han hecho de los cargos que fueron designados por la Asamblea Nacional. De manera que yo creo que la base de desprestigiar, la base de hacer ver que este tribunal es ridículo, y creo que sería conveniente para nosotros como venezolanos tener en cuenta que esta sentencia fue firmada por 26 magistrados, 12 abstuvieron, y lo digo porque vi ayer en las redes y en algunas, inclusive declaraciones de diputados, la exigencia de las 2/3 partes para, no sé si lo estaban diciendo para la sentencia o lo estaban diciendo para la integración de los diputados al momento de votar. Y quiero aclarar que, por una parte, la sentencia cumple
absolutamente con el número mayor de 17, que sería la evaluación del número de magistrados firmantes, por lo que te comentaba antes, que está firmado por 26 magistrados, y por otra parte, aclararle al país que no se necesita ninguna mayoría calificada para el pronunciamiento de la autorización, como tampoco se necesitaba en la Constitución del 61. Ahora, doctora, varias inquietudes. En principio, bueno, preguntarle acerca de la doble nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, y lo uno con esta denuncia que muy convenientemente se publicó o trascendió horas antes de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que habla también de la doble nacionalidad supuesta, doble nacionalidad del presidente de esta instancia judicial. Quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, porque entre otras cosas, ustedes recientemente, hablo de usted y el doctor Román Duque Corredor, han pedido al Consejo Nacional Electoral, bueno, que impida que el actual mandatario se presente a la reelección por esta circunstancia. ¿La escuchamos? Sí, bueno, efectivamente nosotros presentamos ante el Consejo Nacional Electoral, el órgano competente que recibe las postulaciones, un escrito en el que sostuvimos dos argumentos bastante fuertes. Uno, en relación ya no a si Maduro nació o no nació en Venezuela, que todos sabemos que se discute que hay 4 o 5 lugares en que pudo haber nacido, aun cuando hay una sentencia de la Sala Constitucional que respalda en principio la partida de nacimiento que hubiera presentado públicamente Tibisay Lucena ante el país. Pero más allá de eso, nosotros consideramos que el punto ya no está en si Maduro nació o no nació en Venezuela, sino el punto está en la presencia o en la observación de que al haber aparecido el documento que deja fe de que su madre, su señora madre, es nacida en Colombia, de acuerdo a la Constitución que rige en Colombia, él es colombiano por nacimiento. Y al ser colombiano por nacimiento, la misma disposición constitucional establece que aunque adquiera otra nacionalidad, él no pierde la nacionalidad colombiana, lo que lo obligaba a renunciar a la nacionalidad colombiana para el momento de hacer la postulación, cosa que no consta ni creo, o por lo menos presumimos, no haya hecho. En consecuencia, el tema de los dos requisitos, ser venezolano por nacimiento, en el supuesto de que efectivamente nació en Venezuela, y el segunda exigencia, que es no poseer otra nacionalidad, que por cierto, nunca ninguna otra constitución de la República lo había consagrado, esta es la primera que lo hace, no cumple con ese segundo requisito y en consecuencia su inscripción es nula. El segundo tema que planteamos y que me parece tan trascendente como el primero es que él presenta un plan de la patria 2023 que es completamente una ruptura con la Constitución de 1999, presentando un plan que es absolutamente contrario a los principios y valores que están establecidos en la Constitución, y consideramos que por la preeminencia que debe hacerse desde cualquier poder público, también es una causal que impide que él pueda postularse como presidente para un plan de gobierno que está completamente alejado del texto constitucional. Finalmente, doctora, tengo que preguntarle, porque conversando con el doctor, profesor universitario Tulio Álvarez, él, bueno, es de la opinión que estamos ante un escenario absolutamente inédito en nuestro país, tomando en cuenta la instalación de un Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, y habla de la posibilidad de los tribunales internacionales y la jurisdicción universal, además de los tribunales híbridos. Es decir, él plantea que, bueno, es posible que en el exterior esta instancia tenga alguna legitimidad y, bueno, operen los mecanismos, incluso las decisiones que allí se tomen. Yo quisiera su comentario, no sé, esto evidentemente forma parte de la interpretación, si el presidente Nicolás Maduro teme
que estas decisiones que se han tomado en su contra puedan operar en el exterior y quizás sea una de las razones que lo han llevado a no viajar a Perú, además de evidentemente la reacción de los venezolanos que están allí. Pero quisiera su comentario sobre esta tesis que plantea el doctor Tulio Álvarez. ¿La escuchamos? Sí, yo creo, a mí, bueno, tengo un gran respeto por Tulio Álvarez, además de que ha sido mi alumno, y creo que él tiene siempre una imaginación fantástica para promover este tipo de ideas. Y yo sí creo, quién sabe, le agregaría que independientemente de la situación de tener físicamente inclusive la propia sentencia reconoce, lo puedo leer si me permite, dice: visto el estado de necesidad y la ruptura del orden constitucional de la República, los magistrados de este máximo tribunal hoy no sesionan en la ciudad de Caracas, Venezuela. Esto lo dice, digamos, la sentencia que declara que hay mérito para el antejuicio. Yo sí creo que hay un contenido que también lo desarrolló Asdrúbal Aguiar cuando se instaló el tribunal en la OEA, en la sede de la OEA, que le prestó sus instalaciones para ello, haciendo ver que tenía una trascendencia más allá de la jurisdicción venezolana y que la jurisdicción universal estaría amparando también las decisiones de estos tribunales. A lo cual te agregaría algo. Yo creo que aún partiendo de las decisiones, por supuesto, dentro de un régimen democrático, de las sentencias dictadas in situ, es decir, hagamos por un momento la imaginación de que esta sentencia fue dictada en Caracas y no por la emergencia en la ciudad de Bogotá. La trascendencia desde el punto de vista universal de lo que aquí se está diciendo tiene plena vigencia. Es decir, por una parte, y esto es importante resaltarlo, cuando uno oye países, por ejemplo, que dicen: yo no voy a reconocer el gobierno de Venezuela producto de una convocatoria írrita por una constituyente y además bajo principios electorales que no responden a una democracia, la trascendencia universal del pronunciamiento también tiene impacto en el escenario interno venezolano. En consecuencia, me parece que la tesis de Tulio Álvarez es digna de tenerse en cuenta a los fines que estoy comentando. Gracias, doctora Cecilia Sosa Gómez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, expresando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta discusión que no se ha abierto todavía en la Asamblea Nacional, le toca decidir acerca del antejuicio de mérito que inició el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra Nicolás Maduro, quien ejerce el cargo de presidente de la República. Aseguran desde esta instancia que existe causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, y mencionábamos el tema de la justicia o la jurisdicción universal. Es una tesis que se ha planteado en nuestro país, es decir, que operen en el exterior las medidas que se dictaron, las cautelares, la privación de libertad, o esta orden de notificar a Interpol, o esto de congelar cuentas y bienes. En fin, estamos ante una situación inédita, decíamos, y se están planteando entonces soluciones o alternativas inéditas para nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Comida casera al alcance de un clic. Esa abuelita que conoces y cocina súper rico. El papá de tu mejor amigo que hace milagros con los ingredientes que consigue. O esa tía que está desempleada y que tiene un gran talento para cocinar. Imagínate que todos pudieran estar reunidos en una plataforma que pone en contacto a clientes con cocineros de comida casera y que todos ellos puedan aportar un ingreso a su hogar
gracias a los platos que tradicionalmente elaboran. No es un sueño, ya existe. Conociendo todos los talentos que tenemos en nuestro país, quiero compartir una referencia de economía colaborativa. Se llama chefly.co. No son un restaurante, ni tampoco un intermediario de servicios de entrega de comida. Se trata de una plataforma para poner en contacto a gente que le guste la comida casera con cocineros locales dispuestos a prepararla. Incluso de personas que hicieron mucha comida para su familia y que quieren vender algunas porciones para no desperdiciarla. Cada cocinero publicita sus platos y pone el precio que considere más conveniente, y aquí una de las bases de la economía colaborativa impulsada por Internet, las relaciones entre pares por medio de las tecnologías de comunicación e información. ¿Qué logran? Están contribuyendo a mantener una dieta saludable basada en comida casera, acto que tiende a perderse en la sociedad actual por falta de tiempo para cocinar. Están impulsando el ingreso de una persona, además de que están contribuyendo con la eliminación de desperdiciar la comida. Y esto lo dicen las estadísticas. El 40% de los alimentos del planeta se desperdicia. Todos tenemos una actividad que sabemos hacer bien y de la que solemos pensar que solo nos sirve para uso personal o para ayudar a los amigos. ¿Qué pasaría si utilizamos las tecnologías de comunicación e información para hacerlas conocer y convertirlas en forma de ingreso? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos para ustedes hace algunos días que la investigación del Ministerio Público en Venezuela sobre Odebrecht se inició en el año 2015, también se abrió averiguación en el año 2017
Y los casos fundamentales, bueno, la obra del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, la primera, y los 98 millones de dólares entregados en sobornos a funcionarios venezolanos. Este puente sobre el lago es solo una de las obras inconclusas que figura en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, por la cual la Fiscalía pidió averiguación. Hay que incluir la línea 5 del Metro de Caracas, sistema de transporte masivo Caracas-Guarenas-Guatire, Metrocable Mariche, cable tren bolivariano, línea 2 del Metro de Los Teques, sistema vial 3, puente sobre el río Orinoco, puente Cacique Nigali. Este es el caso al que nos referimos, entre otras tantas. Y para conversar acerca de este tema, estos 6 pilotes que decía la fiscal en el exilio nos costaron 400 millones de dólares y que duermen el sueño de los justos en Maracaibo. Saludamos en la línea telefónica a Lenín Danieri, periodista, recibe nuestra llamada desde el estado Zulia, es periodista para varios medios de comunicación nacionales e internacionales. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, no escucho a Lenín o se cayó la llamada. Vamos a restablecer el contacto con Lenín Danieri. Bueno, con él queremos conversar acerca, insistimos, de estos 6 pilotes que le costaron a la nación por anticipo, o vía anticipo, 400 millones de dólares, con la necesidad que en nuestro país. Las cifras que se están manejando son sencillamente astronómicas. El daño patrimonial a la nación, hay que comentar que en el auto del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio figuran, bueno, puntos de cuenta aparentemente firmados por Nicolás Maduro. Insistimos, está en la decisión que publicó el máximo tribunal del país. Ya tenemos a Lenín Danieri. Lenín, gracias por atendernos desde el Zulia. Muy buenos días. Hola, saludos. Lo que pasa es que acá las comunicaciones están terribles con esto de los apagones y los racionamientos. Es muy fuerte, hay zonas que permanecen sin señal de telefonía, de internet, durante horas enteras. Es bastante complejo comunicar. Saludos a ti y a toda la audiencia. Buenos días. Buenos días, Lenín. Gracias por atendernos. Igualmente, yo te pediré una primera valoración o la información que puedas compartir con nosotros acerca de estos 6 pilotes que duermen el sueño de los justos sobre el lago de Maracaibo, que corresponden a la obra del segundo puente, que fue otorgada, licitación que fue otorgada a Odebrecht. Allí se cancelaron más de 400 millones de dólares. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, el puente Mollejudo, que dijo en su oportunidad Hugo Chávez que iba a atravesar el lago de Maracaibo, lo hace en la parte norte de la ciudad de Maracaibo, hacia el municipio Mara, y terminaría en teoría en los puertos de Altagracia. Una vía que si bien es cierto, no está tan cerca del puente General Rafael Urdaneta, iba a servir de mucho alivio, porque el puente Rafael Urdaneta, desde cierto punto, ya lo han advertido los ingenieros, ya está en punto de que ya está cansada la obra por el uso. Pero Puente Nigales es algo asombroso. Te comento, yo tengo un familiar que trabajó allí hasta hace poco, porque ya definitivamente terminaron de despedir al poco personal que tenían. Él me decía que en el campo, lo que él llamaba el campo, que es el área donde supuestamente se iba a empezar a procesar o a desarrollar el Puente Nigales, llegó un momento que dejaron de inyectarle dinero. Eso ocurrió, eso me lo dijo hace un año y medio, lo despidieron hace un par de semanas más o menos. Él me decía que lo único que estaba funcionando allí eran las maquinarias que mantenían encendidas las luces del campo y otras maquinarias que requerían, por obligación del fabricante, tenían que hacerle mantenimiento constante. De resto, todo lo que tiene que ver con la construcción, la evaluación, la planificación, todo lo que tiene que ver con Puente Nigales está totalmente paralizado. No tarda que empiecen a desmantelar el campo, empiecen a robarse equipos, empiecen a robarse material estratégico o material que tiene el campo, como ha ocurrido con otras obras, como por ejemplo el parque eólico de La Guajira, que se han robado el cableado y los aerogeneradores en estos momentos están totalmente parados y ya no están en funcionamiento. Hay que ver qué van a hacer con lo que queda allí del campo, si van a aprovechar, van a tratar de hacer algo
o van a construir un museo a la desidia, no sé, cualquier cosa, pero evitar que se roben por lo menos lo poco que dejó Odebrecht ahí, ¿no? Que nos costó millones de dólares en un país donde no hay electricidad, no hay servicio en general, salud o alimentos. Ahora, Lenín, recordar que el año pasado 2 periodistas brasileños que estaban investigando justamente el escándalo de Odebrecht fueron detenidos porque, bueno, ellos estaban justo en la zona para retratar estos pilotes, que es lo que dejó Odebrecht. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque los cuerpos de seguridad en ese momento actuaron con mucha rapidez para que la información, digamos, no trascendiera, pero bueno, en Venezuela no avanza ningún tipo de averiguación, al menos que se conozca, para determinar la corrupción en estos casos. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Fíjate que en Venezuela es el único país que tenemos instituciones policiales y militares que se encargan del resguardo de lo incorrecto, de lo anómalo, de lo ilegal. El papel del periodista básicamente es descubrir este tipo de cosas, ver por qué no se están haciendo. Nosotros somos, para quienes no lo conozcan o para quienes nos escuchen, los periodistas básicamente somos defensores del sistema democrático. Nosotros nos encargamos de sacar a la luz lo que los políticos buscan ocultar, y eso era lo que estaban haciendo precisamente esos periodistas brasileños. Y ha ocurrido otros casos también de manera similar. A mí una vez prácticamente me obligaron a borrar parte del material que yo tenía de lo que es el parque eólico de La Guajira, que está fuertemente custodiado por militares. De hecho, hay un comando allí, pero ese comando no impide que se roben el cableado. De hecho, hay unas guayas de distribución, unas guayas que se encargan de sacar la poca energía que antes generaba el parque eólico. Eran 3 y ya solamente queda una, las otras 2 se las robaron. Y también equipo interno de lo que son los aerogeneradores también se lo han robado. Pero no podemos ingresar a grabar y constatar y evidenciar lo que nos denuncian los vecinos, porque está custodiado por el ejército. Igualito pasa con el segundo puente Mollejudo, como dijo Hugo Chávez. No podemos ingresar porque está fuertemente custodiado, no podemos mostrarle a la población el grado o la magnitud de la corruptela que representa Puente Nigales, porque los militares o los policías no nos dejan grabar. Eso es algo sumamente contradictorio y que vulnera el estamento legal, vulnera inclusive la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque impide la libertad de prensa que está consagrada ahí en los artículos de la Constitución. Imagínate tú, ¿no? Lenín, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Lenín Danieri es periodista en el Estado Zulia, periodista para medios de comunicación nacionales e internacionales, bueno, ofreciendo detalles acerca de uno de los casos con los cuales se inició la averiguación Odebrecht y por la cual se inicia antejuicio de mérito en el exterior contra el presidente Nicolás Maduro. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social
Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información. Alertadas las compañías aéreas de la posibilidad de un ataque en Siria en 72 horas. Es información del país de España. La advertencia de la Agencia Europea de Tráfico Aéreo se refiere al lanzamiento de misiles desde crucero y posibles interrupciones en los equipos de radionavegación como parte de la ofensiva de los Estados Unidos. El mundo atento sigue lo que ocurre en Siria. La razón que esgrimió el gobierno norteamericano para suspender el viaje de Donald Trump, el presidente Donald Trump, a la cumbre de las Américas. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estanes en la dirección general de la estación. De Willitzar Calla en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con